Recuerdo exactamente el momento en que entendí que mi familia no solo nunca creyó en mí, sino que estaba dispuesta a borrarme de su historia para no admitir que se equivocaron. No fue cuando me dijeron que no tenía lo necesario para emprender. Tampoco cuando financiaron a mi primo mientras a mí me cerraban la puerta en la cara. Fue mucho después, en un silencio incómodo, en una cocina que olía a té frío, cuando mi propio padre me miró como si yo fuera un intruso y no su hijo, y me dijo sin mirarme directamente que esa maldita casa que mi abuelo me dejó, siempre debió ser suya. Crecí en una familia donde el dinero nunca fue un problema, pero la validación sí. Mi padre tenía negocios, mi madre propiedades, y ambos vivían bajo esa regla no escrita de que el éxito no se explicaba, se demostraba. Desde pequeño entendí que no bastaba con existir en esa familia, había que justificar el apellido. Y yo quise hacerlo a mi manera. No copiando sus pasos, sino construyendo algo propio. La ciberseguridad no era solo una idea para mí, era una obsesión. Pasé años preparándome, convencido de que cuando llegara el momento, lo único que necesitaría sería una oportunidad. Me equivoqué. Cuando les presenté mi proyecto, no pedí caridad. Pedí un préstamo. Llevé números, proyecciones, planes. Recuerdo cómo mi padre apenas hojeó los papeles, cómo mi madre evitaba mirarme directamente. Y luego vino esa frase que todavía me pesa más de lo que debería. No tienes lo necesario para dirigir un negocio. No gritaron, no se burlaron, y tal vez por eso dolió más. Porque lo dijeron como una verdad evidente, como si yo mismo debería haberlo sabido. Intenté convencerme de que no pasaba nada, de que podía encontrar otra forma. Pero un mes después, en la boda de mi primo, todo cambió. Lo escuché agradecerles por financiar su hotel, con esa naturalidad que solo tiene alguien que nunca dudó que lo apoyaría. Me quedé paralizado. No era el dinero lo que me dolía. Era la lección. Ellos habían apostado por él y descartado a su propio hijo. Esa noche, mi abuela me encontró solo. No tuve fuerzas para mentirle. Le conté todo, esperando tal vez que me dijera que mis padres tenían razón. Pero no lo hizo. Me habló de perspectivas, de cómo a veces los padres ven reflejos de sí mismos en otros, y no en sus propios hijos. Y aunque sonaba consuelo, hubo algo en sus palabras que me sostuvo. Al día siguiente, mi abuelo me llamó. Y cuando me entregó ese cheque, no vi dinero, vi algo que no había sentido en mucho tiempo, fe. Los primeros años fueron brutales. No había glamour, ni reconocimiento, ni siquiera estabilidad. Solo trabajo, errores y la constante sensación de estar al borde del fracaso. Pero funcionó. Poco a poco, lo que empezó como una oficina diminuta se convirtió en algo real. Clientes, contratos, expansión. Y con cada logro, había una pequeña parte de mí que seguía esperando que mis padres dijeran algo, cualquier cosa. Nunca lo hicieron. Hasta que lo hicieron, pero no como yo esperaba. En el aniversario de mis abuelos, escuché a mi padre atribuirse mi éxito. Hablaba de valores familiares, de apoyo, de cómo siempre supieron que lo lograría. Era surrealista. Como si hubieran reescrito la historia en su cabeza y ahora la repitieran tantas veces que empezaba a sonar creíble. Esa noche, en mi discurso, dije la verdad. No para humillarlos, sino porque ya no podía seguir fingiendo. Pero la verdad tiene un precio, y yo lo pagué caro. Después vinieron los rumores, las llamadas, las acusaciones absurdas de que manipulé a mis abuelos. Y lo peor no era lo que decían, era ver cómo algunos empezaban a creerlo. Me alejé. No por orgullo, sino por supervivencia. No podía seguir defendiéndome de una historia inventada por las mismas personas que deberían haberme defendido. Luego mi abuelo murió. Y con él, sentí que perdía el único punto de equilibrio que me quedaba en esa familia. Pero incluso después de su muerte, siguió protegiéndome. Me dejó algo más que una herencia, me dejó un símbolo. La casa del lago. Un lugar lleno de recuerdos, y, aparentemente, de conflictos que yo nunca imaginé. Cuando mi padre decidió demandarme, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era una discusión familiar. Era una guerra. Apareció en mi casa, exigió, amenazó, como si yo le hubiera robado algo que en realidad nunca fue suyo. Y en ese momento entendí algo que me costó aceptar, esto nunca se trató de la casa. Se trataba de control. De orgullo. De no poder aceptar que el hijo en el que no creyeron, terminó logrando lo que ellos no esperaban. El juicio fue largo, desgastante, innecesario. Pero al final, la verdad no necesitaba adornos. El testamento era claro.
mi abuelo sabía lo que hacía. Y mi padre perdió. Pero no solo perdió el caso. Perdió dinero, estabilidad, reputación y, lo más importante, perdió cualquier posibilidad de reconstruir lo que quedaba entre nosotros. Yo también perdí cosas en el proceso. Tiempo, energía, tranquilidad. Pero gané algo que no esperaba, claridad. Entendí que hay relaciones que no se rompen de golpe, se desgastan lentamente hasta que un día simplemente dejan de existir, aunque las personas sigan ahí. Hoy sigo adelante con mi empresa. La Casa del Lago sigue en la familia, tal como mi abuelo quería. Pero ya no la veo como un premio. La veo como un recordatorio. De quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y de lo que puede pasar cuando el orgullo pesa más que el amor. Porque al final, no fue mi éxito lo que rompió a mi familia, fue el hecho de que no pudieron aceptar que se equivocaron. Y hay errores que algunas personas prefieren destruirlo todo antes que reconocerlos. No fue la demanda lo que más me destruyó, fue darme cuenta de que, incluso después de perderlo todo, mi padre seguía creyendo que tenía razón. Esa fue la parte que nadie te cuenta cuando ganas algo así. No hay alivio real. No hay cierre. Solo queda un silencio incómodo, pesado, como si hubieras arrancado algo podrido, pero la herida siguiera abierta. Después del juicio, intenté volver a la normalidad. Me repetía que ya había terminado, que podía seguir con mi vida. Pero la realidad es que nada volvió a ser como antes. Mi teléfono dejó de sonar, pero no porque las cosas se hubieran calmado, sino porque la gente simplemente dejó de involucrarse. Algunos familiares desaparecieron por completo, como si tomar distancia fuera más fácil que admitir que se habían equivocado conmigo. Otros seguían ahí, pero con una actitud extraña, midiendo cada palabra, como si hablar conmigo fuera pisar terreno inestable. La empresa, por otro lado, no se detuvo. De hecho, creció más rápido de lo que esperaba. Nuevos contratos, nuevas ciudades, nuevos clientes que confiaban en nosotros para proteger lo más valioso que tenían. Y, sin embargo, cada logro tenía un sabor diferente, más frío. Ya no había nadie a quien quisiera demostrarle nada. Ya no había esa necesidad de validación. Solo quedaba la disciplina, y una especie de vacío que no sabía muy bien cómo llenar. Una tarde, mientras revisaba unos reportes en la oficina, recibí un mensaje que no esperaba. Era de mi madre. No hablábamos desde hacía meses. Ni una llamada, ni un intento real de acercamiento. Solo ese mensaje corto, casi seco: tu padre está en el hospital. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla durante varios segundos, sin reaccionar. No sentí preocupación inmediata. Tampoco rabia. Fue algo más confuso, como si una parte de mí no supiera qué se suponía que debía sentir en ese momento. Finalmente, tomé las llaves del auto y manejé sin pensar demasiado. El hospital olía igual que todos, desinfectante y ansiedad. Caminé por los pasillos con esa sensación incómoda de estar en un lugar donde nadie quiere estar realmente. Cuando llegué a la habitación, mi madre estaba sentada junto a la cama. Se veía más cansada de lo que recordaba. No solo físicamente, había algo en su mirada, como si el peso de los últimos meses finalmente la hubiera alcanzado. Mi padre estaba despierto. Más delgado. Más silencioso. Cuando me vio, no sonrió. No frunció el ceño. Solo me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi enojo en sus ojos, vi algo más difícil de describir. Algo que se parecía demasiado a la derrota. Nadie habló durante unos segundos que se sintieron eternos. Hasta que él rompió el silencio con una voz más baja de lo que le había escuchado nunca: no pensé que vendrías. No supe qué responder. Porque la verdad era que yo tampoco sabía si iba a venir, hasta que ya estaba ahí. Me acerqué un poco, lo suficiente para no sentir que estaba huyendo, pero no tanto como para fingir una cercanía que ya no existía. La conversación fue extraña. No hubo disculpas. No hubo grandes revelaciones. Solo frases cortas, incómodas, como si estuviéramos hablando con un desconocido en lugar de padre e hijo. Mi madre intentaba llenar los silencios, preguntando cosas sin importancia, hablando del clima, de médicos, de cualquier cosa que evitara lo obvio. Hasta que en un momento, él dijo algo que cambió todo. No fue por el dinero. Lo miré, confundido. Porque todo, absolutamente todo lo que había pasado, parecía girar alrededor del dinero. La inversión en mi primo. La Casa del Lago. La demanda. Todo. Fue porque pensé que ibas a fallar, continuó, sin mirarme directamente. Y no quería verte fracasar, así que elegí no arriesgarme contigo. Esa frase,
se me quedó clavada. Porque, en su mente, rechazarme había sido una forma de protección. Distorsionada, equivocada, pero protección al fin y al cabo. Y en ese momento entendí algo que no esperaba entender. No confiaba en mí, pero tampoco confiaba en que pudiera soportar fallar. Y aún así, cuando falló con mi primo, siguió apostando por él. No respondí de inmediato. Porque cualquier cosa que dijera en ese momento iba a salir desde un lugar demasiado cargado. Finalmente, solo dije algo que llevaba años guardando. No necesitaba que evitaras que fallara, necesitaba que creyeras en mí, incluso si fallaba. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Más real. No hubo reconciliación mágica. No hubo abrazos ni lágrimas. Pero algo cambió. No sé si en él, pero sí en mí. Por primera vez, dejé de esperar algo de mi padre. Y eso, aunque suene extraño, fue liberador. Salí del hospital esa noche con una sensación que no había tenido en mucho tiempo. No era felicidad. Tampoco tristeza. Era algo más cercano a la aceptación. Como si finalmente hubiera entendido que algunas relaciones no se arreglan, solo se transforman en otra cosa. Con el tiempo, mi padre salió del hospital. No volvimos a ser cercanos. Pero tampoco volvimos a ser enemigos. Existe una distancia, una especie de tregua silenciosa donde ambos sabemos que cruzar ciertos límites solo volvería a romperlo todo. Mi madre intenta, a su manera, mantener algo de conexión. A veces responde mensajes, a veces no. Ya no espero consistencia. Ya no la necesito. Y yo, sigo adelante. La empresa sigue creciendo. La casa del lago sigue en pie. A veces voy solo, me siento en el muelle y recuerdo a mi abuelo. No como el hombre que me dio dinero, sino como el único que entendió que creer en alguien no significa garantizar su éxito, sino acompañarlo incluso en la posibilidad de fracasar. Porque al final, eso era todo lo que yo quería. Y es curioso, porque después de todo lo que pasó, de las demandas, de las mentiras, de las pérdidas, lo único que realmente cambió mi vida no fue el éxito de mi empresa. Fue darme cuenta de que no todos los padres saben amar de la manera que uno necesita, y que aprender a vivir con eso también es una forma de crecer. Pensé que después del hospital las cosas se quedarían así, en una especie de distancia silenciosa donde nadie volvía a cruzar la línea. Me equivoqué. Porque hay cosas que no se rompen del todo, solo quedan agrietadas, y tarde o temprano, algo termina de partirlas. Todo empezó con algo tan simple que casi parece ridículo ahora. La casa del lago. Durante meses, Laura y yo habíamos evitado tomar decisiones. No por falta de interés, sino porque ese lugar se sentía más como un recuerdo que como una propiedad. Era el único espacio donde todavía podía sentir a mi abuelo de alguna forma real. El muelle, el olor a madera húmeda, las marcas en la pared donde medía nuestra altura cuando éramos niños, no era algo que quisiera convertir en números. Pero mantenerla no era fácil. Impuestos, mantenimiento, seguridad. Y aunque mi empresa iba bien, no se trataba de dinero, se trataba de lo que representaba. Laura pensaba igual. Así que decidimos algo que, en teoría, tenía sentido: restaurarla. No venderla. No alquilarla al mejor postor. Restaurarla y mantenerla dentro de la familia, pero bajo nuestras reglas. Ese fue el error. No pasó ni una semana desde que empezamos las obras cuando mi padre apareció en la propiedad sin avisar. Ni siquiera preguntó. Simplemente llegó, caminó por el terreno como si nada hubiera cambiado, como si todo le perteneciera. Yo estaba ahí ese día. Lo vi bajar del auto, mirar alrededor con una mezcla de nostalgia y algo más oscuro, algo que ya conocía demasiado bien. Así que ahora estás remodelando mi casa, dijo, sin saludar. No respondí de inmediato. Porque en ese momento entendí que no importaba lo que hiciera, para él, yo siempre iba a ser el que le quitó algo. Papá, ya pasamos por esto, dije, intentando mantener la calma. No es tu casa. Se rió. Pero no fue una risa normal. Fue seca, vacía. Claro. Legalmente no. Pero todos sabemos cómo la conseguiste. Ahí está otra vez. Esa narrativa. Esa necesidad de convertir la realidad en algo que pudiera soportar. Sentí esa presión en el pecho, esa mezcla de rabia y cansancio que ya conocía demasiado bien. Pero esta vez fue diferente. No exploté. No levanté la voz. Si vas a seguir con eso, mejor vete, le dije. Y por un segundo, solo por un segundo, pareció dudar. Como si no esperara que le hablara así.
como si todavía creyera que podía presionarme, hacerme retroceder. Pero no lo hice. Se fue sin decir nada más. Pero algo en su mirada me dejó claro que no había terminado. Esa misma semana empezaron los problemas. Primero fue un proveedor que canceló de la nada. Luego un cliente importante que decidió pausar un contrato sin razón clara. Después, comentarios extraños, rumores otra vez. Pero no dentro de la familia esta vez. Afuera. En el negocio. Al principio no quise creerlo. Me repetía que eran coincidencias, que estaba paranoico. Hasta que uno de mis socios, Adam, me llamó a su oficina y cerró la puerta con una seriedad que no le había visto antes. Zach, alguien está hablando mal de ti. Y no son rumores cualquiera. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. ¿Qué tipo de rumores? Dudó un segundo antes de responder. Que manipulaste a tu familia para conseguir dinero. Que tu empresa se construyó sobre algo poco ético. No necesitaba más detalles. Sabía exactamente de dónde venía. Esa fue la primera vez que realmente consideré algo que nunca quise aceptar del todo, que mi propio padre estaba dispuesto a destruirme, incluso fuera del ámbito familiar. Y esta vez, no podía quedarme callado. La demanda por difamación no fue una decisión impulsiva. Fue fría, calculada. Cada documento, cada prueba, cada testimonio, todo apuntaba a lo mismo. No era solo lo que decía, era el daño real que estaba causando. El proceso fue incluso más desgastante que el anterior. Porque ya no se trataba de una herencia. Se trataba de mi reputación. De todo lo que había construido desde cero. Y aún así, él siguió. Durante el juicio, lo vi sentado al otro lado de la sala, evitando mi mirada la mayoría del tiempo. Pero cuando la levantaba, no había arrepentimiento. Solo esa misma rigidez. Esa incapacidad de ceder, incluso cuando todo indicaba que estaba perdiendo. Cuando el fallo salió a mi favor, no sentí victoria. Sentí agotamiento. Mi padre no solo perdió el caso. Perdió dinero que claramente no tenía. Perdió parte de su negocio. Perdió la casa en la que vivía con mi madre. Todo por sostener una versión de la realidad que ya no podía defender. Y aún así, nunca se disculpó. La última vez que lo vi fue meses después, de forma completamente inesperada. Yo estaba en la casa del lago, solo. Era tarde. El agua estaba en calma. Todo estaba en silencio, ese tipo de silencio que no pesa, que acompaña. Escuché un auto acercarse. No necesitaba mirar para saber quién era. Esta vez no entró con arrogancia. No hubo reclamos. Solo caminó hasta el muelle y se quedó a unos metros de mí, mirando el agua. Pasaron varios minutos sin que ninguno dijera nada. Tu abuelo se sentaba ahí, dijo finalmente, señalando un punto al final del muelle. Asentí. Lo sé. Silenció otra vez. Y entonces dijo algo que no esperaba escuchar nunca. No supe cómo ser tu padre. No fue una disculpa. No fue suficiente para borrar todo lo que pasó. Pero fue lo más cercano que iba a tener. No respondí de inmediato. Porque entendí que ese momento no era para discutir, ni para ganar. Yo tampoco supe cómo ser tu hijo, dije al final. No porque fuera cierto, sino porque en ese momento, necesitábamos encontrarnos en algún punto intermedio. No nos abrazamos. No hicimos promesas. No arreglamos nada. Pero por primera vez en años, no había guerra. Se fue poco después. Y mientras lo veía alejarse, entendí algo que me tomó demasiado tiempo aceptar. Algunas historias no tienen finales perfectos. No hay reconciliación completa. No hay justicia emocional que equilibre todo. A veces, lo único que queda, es aprender a vivir con lo que pasó. Hoy sigo visitando la casa del lago. A veces con Laura, a veces solo. La restauramos, pero no cambiamos lo esencial. Porque hay cosas que no necesitan ser arregladas, solo preservadas. Mi empresa sigue creciendo. Mi vida sigue avanzando. Pero hay una parte de mí que siempre se va a quedar en ese muelle, en ese momento donde finalmente dejé de pelear por algo que nunca iba a poder cambiar. Porque al final, no perdí a mi familia el día que me dijeron que no creían en mí. La perdí el día que entendí que nunca lo harían. Y aprender a seguir adelante después de eso, fue el verdadero precio de tener razón. Nunca pensé que después de todo, todavía quedara algo por romper. Durante un tiempo, la vida se estabilizó en esa extraña normalidad que se construye sobre ruinas. Ya no había demandas, ni rumores,
ni enfrentamientos directos. Solo distancia. Una distancia limpia, casi quirúrgica. Mi padre desapareció de mi día a día, mi madre quedó flotando en un punto intermedio donde a veces intentaba acercarse, pero sin saber realmente cómo. Y yo, seguí adelante. La empresa alcanzó un nivel que antes solo imaginaba en noches de insomnio. Nuevos contratos internacionales, alianzas estratégicas, incluso inversionistas interesados en expandirnos fuera del país. Era todo lo que alguna vez quise. Y sin embargo, había algo incómodo en ese éxito. No era vacío, no exactamente. Era más bien una sensación de haber llegado, pero sin nadie con quien compartirlo de verdad. Fue en medio de ese ritmo cuando recibí la llamada. No era mi madre. No era ningún familiar cercano. Era Laura. Y su voz no sonaba bien. No gritaba. No lloraba. Pero había algo en su tono que me hizo entender que lo que venía no iba a ser fácil de escuchar. Zack, tienes que venir a la casa del lago. No pregunté por qué. Solo fui. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. Pero no el silencio tranquilo al que estaba acostumbrado. Este era distinto. Pesado. Como si algo hubiera pasado y el lugar aún no supiera cómo reaccionar. Laura estaba afuera, de pie, con los brazos cruzados. Tenía los ojos rojos. Entró sin avisar, dijo apenas me vio. Sentí un nudo en el estómago antes de que continuara. Tu padre. No recuerdo haber corrido, pero sé que en algún momento ya estaba dentro de la casa. Y lo vi. Estaba sentado en una de las sillas viejas, esas que nunca quisimos cambiar. Inclinado hacia adelante, con las manos juntas, mirando el suelo. No parecía enfadado. No parecía arrogante. Parecía derrotado. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Era lo que estaba sobre la mesa. Papeles. Documentos. Ofertas. Había intentado vender la casa. Sin nuestro consentimiento. Sin derecho. Sin nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de una forma distinta a todas las anteriores. No fue rabia explosiva. No fue tristeza inmediata. Fue algo más frío, más definitivo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Levantó la mirada lentamente. Y por primera vez en toda esta historia, no había ni una pizca de defensa en sus ojos. Estoy arreglando las cosas, dijo. Negué con la cabeza, incrédulo. No. Estás intentando hacer lo mismo de siempre. Tomar algo que no es tuyo y convencerte de que sí lo es. Laura no dijo nada. Pero su presencia lo hacía todo más real. Ya no era una pelea entre él y yo. Había cruzado otra línea. Necesito el dinero, dijo entonces. Directo. Sin rodeos. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Sin orgullo. Sin narrativa. Sin máscaras. Durante años, había construido excusas, historias, versiones distorsionadas. Pero al final, todo se reducía a eso. Dinero. Pero ya no era solo eso. Era todo lo que había destruido en el camino para conseguirlo. Me acerqué a la mesa, miré los documentos, luego a él. No vas a vender esta casa, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. No discutió. No gritó. Solo asintió levemente, como alguien que ya no tiene fuerzas para pelear. Y en ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier discusión anterior. Ya no quedaba nada que ganar. Ni para él. Ni para mí. Lo que quedaba, era decidir qué hacer con lo poco que aún no estaba completamente roto. Esa noche no hubo confrontación. No llamé a abogados. No levanté la voz. ¿Hablamos? De verdad. Por primera vez en años, sin intentar ganar. Me contó cosas que nunca había dicho. Decisiones que tomó por miedo, no por lógica. Como el fracaso de mi primo no solo afectó su dinero, sino su orgullo. Como verme tener éxito sin él lo hizo sentir reemplazado. Inútil. No lo justificaba. Pero lo explicaba. Y a veces, eso es lo único que puedes obtener. Cuando terminó de hablar, no le di respuestas inmediatas. Porque no había soluciones simples para algo que llevaba años rompiéndose. Pero sí tomé una decisión. No por él. Por mí. Y por mi abuelo. La casa no se iba a vender. Pero tampoco iba a seguir siendo un campo de batalla. Con Laura, decidimos convertirla en algo distinto.
Un espacio que mantuviera su esencia, pero que tuviera un propósito más allá de nosotros. Un lugar donde otros pudieran llegar, desconectarse, reconstruirse. No como negocio, sino como legado. Cuando se lo dije a mi padre, no reaccionó como esperaba. No se opuso. No intentó negociar. Solo, asintió. Como si entendiera que ya no tenía control sobre nada de eso. Y tal vez, por primera vez, eso estaba bien. No volvimos a ser cercanos. Probablemente nunca lo seremos. Pero dejó de intentar destruir lo poco que quedaba. Mi madre, con el tiempo, empezó a aparecer más. No para arreglar el pasado, sino para formar algo distinto en el presente. Más pequeño. Más real. Y yo, finalmente entendí algo que me tomó años aceptar. No todas las historias terminan con justicia. Algunas terminan con límites. Con decisiones difíciles. Con aceptar que hay cosas que nunca van a ser como deberían haber sido. Hoy, cuando me siento en el muelle de la casa del lago, ya no pienso en todo lo que pasó con rabia. Pienso en mi abuelo. En lo simple que era todo cuando él estaba. Y en lo complicado que lo hicimos después. Porque al final, el dinero se pierde. Las empresas suben y bajan. Las casas cambian de dueño. Pero hay algo que, cuando se rompe, no vuelve nunca a ser lo mismo. La confianza. Y esa, fue la única cosa que mi familia nunca pudo recuperar. Hay algo que nadie te dice cuando todo termina. No hay música de cierre. No hay sensación de victoria. No hay un momento en el que te sientas completo y digas, valió la pena. Lo que hay, es silencio. Un silencio distinto al de antes. No es incómodo, no es pesado, pero tampoco es feliz. Es el tipo de silencio que aparece cuando finalmente dejas de pelear una batalla que ya no tiene sentido. Pasaron meses desde aquella noche en la casa del lago. La decisión de transformarla en un lugar abierto, un espacio para otros, empezó a tomar forma lentamente. No fue inmediato. Nada de lo importante lo es. Cada detalle lo trabajamos con cuidado, como si estuviéramos intentando reparar algo más que una casa. Y, en cierto modo, lo estábamos haciendo. La primera vez que alguien llegó sin conocer nuestra historia, fue extraño. Era una pareja joven. Venían buscando desconectarse unos días. No sabían nada de mi familia, ni de las demandas, ni de las discusiones, ni de todo lo que ese lugar había visto. Para ellos, solo era una casa tranquila junto al lago. Y verlos caminar por el muelle, reír, sentarse donde yo solía sentarme con mi abuelo, me hizo sentir algo que no esperaba. Paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que no todo tenía que cargar con el pasado para siempre. Mi padre no volvió a aparecer en la casa. A veces pienso en él. No con rabia. Tampoco con nostalgia. Más bien con una especie de distancia tranquila. Sé que sigue lidiando con sus propias decisiones, con las consecuencias de todo lo que pasó. Y por primera vez, no siento la necesidad de arreglarlo. Porque entendí que hay batallas que no te corresponden, incluso cuando involucran a las personas que te criaron. Mi madre, en cambio, cambió de una forma más silenciosa. Empezó a llamarme de vez en cuando. Conversaciones cortas, simples, sin profundizar demasiado en el pasado. Y aunque nunca hablamos directamente de todo lo que ocurrió, hay algo en su tono que me dice que también entendió algo, a su manera. Y yo, cambié más de lo que pensé. Durante años creí que mi historia se trataba de mostrar que podía lograrlo sin ellos. Que el éxito sería suficiente para cerrar cualquier herida. Pero estaba equivocado. Porque el éxito no cura lo que nunca fue reconocido. Lo que realmente cambió todo no fue ganar juicios, ni hacer crecer la empresa, ni siquiera recuperar la estabilidad. Fue aceptar. Aceptar que mis padres no supieron darme lo que necesitaba. Aceptar que hicieron daño, incluso si nunca lo admitieron. Y aceptar que seguir esperando algo diferente solo me iba a mantener atrapado en un ciclo que ya había durado demasiado. Y cuando aceptas eso, algo se libera. No es perdón en el sentido clásico. No es olvidar. Es simplemente dejar de cargar con algo que ya no te pertenece. Hoy, si me preguntas si volvería a pasar por todo esto, no tengo una respuesta clara. Pero sí sé esto. El día que dejé de intentar que mi familia entendiera quién soy, fue el día que finalmente empecé a entenderme yo mismo. Y eso, cambió todo. A veces, cuando cae la noche en la casa del lago y el agua se queda completamente quieta, me siento en el mismo lugar donde mi abuelo solía quedarse en silencio. No pensando en negocios, ni en dinero,
ni en todo lo que perdí o gané. Solo, estando. Y en ese momento, todo se siente más simple. Porque al final, no se trata de quién tenía razón. Se trata de quién decidió dejar de destruirse para demostrar. Si llegaste hasta aquí, probablemente algo de esta historia te tocó de alguna forma. Tal vez viviste algo parecido. Tal vez conoces a alguien que lo hizo. O tal vez estás en medio de una situación que aún no sabes cómo va a terminar. Y si es así, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que tu propia familia no creyó en ti, o si tuviste que construir algo completamente solo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo terminó? Y si quieres más historias como esta, historias reales, incómodas, de esas que no siempre tienen finales perfectos pero sí dejan algo, suscríbete. Porque a veces, escuchar que alguien más pasó por lo mismo, es lo único que necesitas para seguir adelante.